también que nos permita de pronto cumplir esos propósitos que nos hemos propuesto para este año, las cosas buenas, pero que principalmente, hermanos, el Señor nos conceda este año seguir buscándole, seguir creciendo en Él, seguir anhelando el conocimiento del Hijo de Dios, poder entender más la obra de Cristo en nuestros corazones. Amén. Entonces, con base a eso, hermanos, yo quisiera que me acompañaran a la epístola de los Colosenses. Vamos a ir al capítulo 3. Voy a dar un contexto muy rápido acerca de la epístola, carta a los Colosenses. Sabemos que es una de las cartas que Pablo escribió también desde la prisión. Y pudiéramos decir que un poco preocupado porque la iglesia en Colosas estaba sufriendo ataques por parte de ciertos hombres que estaban allí introduciendo en la iglesia como unas falsas enseñanzas o una manera equivocada de vivir la vida cristiana. Y ellos sí estaban intentando como que los hermanos pudieran acercarse a Dios, no con lo que ya Cristo había hecho por ellos, sino aún apelando a ciertas cosas que los hombres pudiéramos hacer guiados por nosotros mismos. Amén. Una de esas cosas que estaba sucediendo ahí en Colosas, y nosotros lo podemos ver sobre todo en el capítulo 2, hermano, es que estos hombres estaban enseñándole a la iglesia que ellos podían acercarse a Dios de forma legalista, a través del legalismo o el moralismo, también conocido así. Y eso no es nada más que querer salvarnos o querer acercarnos a Dios por medio de nuestras buenas obras. El moralista cree que él se puede acercar a Dios porque él es muy bueno y Dios está súper contento con él a causa de su forma de vivir. Digamos que eso es el legalismo. Y tristemente, hermanos, y ha pasado que a veces la iglesia cristiana ha hecho que el mundo piense que la iglesia es como un country club, por decirlo así, de personas buenas, ¿sí? Entonces hay personas que se abstienen de venir a la iglesia porque, uy, no, yo no voy por allá porque allá hay mucha gente buena y qué van a pensar de mí si yo soy lo más terrible, ¿cierto? Y pensamos, las personas piensan eso equivocadamente cuando la iglesia, más que ser un country club, yo pienso que más bien es como un hospital, ¿no? Donde estamos un montón de enfermos, y un hospital más como en tiempo de pandemia, donde aún los médicos estaban enfermos también y donde aún los médicos también requerían cuidado, y como que los que medio estaban un poco mejor eran los que ayudaban a los que de pronto estaban más graves. La iglesia es más eso a veces, las personas piensan equivocadamente eso, ¿cierto? Y creen que nosotros somos muy buenos y esa es la forma de acercarse a Dios, y eso era lo que estaban enseñando ahí. Ahora, el Señor nos manda que nosotros seamos buenos y participemos de buenas obras. Pero no malentendamos eso y pensemos que por esas buenas obras yo me voy a ganar el favor de Dios, ¿cierto? El legalista generalmente cree que por sus buenas obras él se puede acercar a Dios, pero el evangelio es lo contrario. Yo me acerco a Dios y ahora yo puedo manifestar buenas obras. No es al revés, ¿cierto? Otro tema que se había metido en la iglesia, hermano, es el misticismo, ahí en la iglesia en Colosas. En los versículos 3 de capítulo 3, versículos 18 y 19, rindían como culto a los ángeles y demás. Y el misticismo no tiene nada más que ver que con el hombre intentando acercarse a Dios sin un mediador. Entonces el hombre va directamente a Dios y a través, no sé, de la meditación, a través del tarot, a través de, yo me voy a sentar aquí y voy a repetir este mantra hasta que Dios me ilumine y yo entonces vea quién es Dios. Misticismo, ¿sí? Saltarme la persona de Jesucristo o ir directamente a Dios a través de mis propios medios, a través de la mística, ¿cierto? Y por último, otro asunto que sucedía en Colosa y otra práctica que querían infundir ahí estos hombres es el ascetismo. Y el ascetismo no es nada más que querer ganarme el favor de Dios por medio de mi sufrimiento. Entonces yo lastimo mi cuerpo y según eso, según el entendimiento que esos hombres tenían, Dios va a estar contento conmigo. Y hay personas que ven a Dios así, como si Dios fuera un perro rabioso que yo de vez en cuando le puedo tirar como un huesito para calmar su ira, hermano. Y eso es no tener un entendimiento de quién es la persona de Dios. Eso es tener un Dios muy pequeño. Eso es entender mal la persona de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio también.
Entonces eso era lo que ellos metían ahí en la iglesia, estaban intentando inculcar estas cosas. Y Pablo entonces, hermanos, les va a recordar a los colosenses que no es así, que no es como estos hombres estaban enseñando, sino que ellos fueron salvos de la ira de este mundo a través de una persona, ¿sí? Y se me iba ahí hablando de esto acerca del ascetismo. Hay un hombre en la India que me llamó mucho la atención la historia de este hombre, que se llama Amar Baharit. Y resulta que este hombre, hablando de esto, del tema de hacerle daño al cuerpo y demás, escuche esto, en el año 1973, es decir, hace 52 años, ¿sí? 52 años, el hombre decidió alzar la mano derecha en protesta hacia el mundo en pos de la paz mundial. Él dice que él alza su brazo para que el mundo, esa es como su forma de protestar a favor de la paz mundial. Y alguien decía que si usted le baja el brazo a ese hombre que lo ha tenido levantado, obviamente su brazo pues ya está raquítico y demás, se ha secado y yo creo que ya está, pues no hay forma de bajarlo, no sé, ya está ahí quieto. Alguien decía que si usted le baja el brazo a ese hombre, verdaderamente él va a sentir un dolor, digamos, en su interior, no tanto físico, sino en su interior, porque él en su mente cree que a través de eso él realmente está creando un beneficio para el mundo, hermano. Entonces, en contra de todas esas cosas que Pablo les está escribiendo a los hermanos, es en contra de eso que Pablo quiere como quitar de en medio de la iglesia, ¿sí? Él quiere como hacerle entender a los hermanos que no es esa la manera. Aunque esas cosas parezcan buenas, hermano, aunque esas cosas aparentemente uno puede decir, uy, que espiritual esa persona, esas cosas tienen una cosa en común. ¿Y sabe qué es? Que disminuyen a nuestro Señor Jesucristo y su obra preciosa. Dejan a Cristo incompleto. Cristo más tal cosa. Cristo más. Las tres tienen esas cosas en común. Y hermano, no importa lo que sea que nosotros practiquemos, si es el ascetismo, el moralismo o lo que sea, al final nos vamos a encontrar cansados, agotados, vacíos y viviendo una vida sin sentido. No importa cuál sea su manera, hermano. Si usted no va a Cristo, si usted no confía en la obra de nuestro Señor Jesucristo, usted al final se va a encontrar agobiado, cansado, desanimado y lejos del Señor. Entonces, este es el contexto, hermano. Pero antes de eso, Pablo exalta la obra de Cristo. Voy a mencionarlo solamente algo rápido, como para no, si no es mucho, pero es que no lo quiero dejar pasar por alto, hermano. En el capítulo 1, versículo 15 al 20, Pablo dice varias cosas de nuestro Señor Jesucristo que él quiere que los hermanos sepan. 1. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo representa perfectamente a la persona de Dios, le dice Pablo a los hermanos. 2. Cristo es el primogénito de toda la creación, hermanos. Él tiene preeminencia y autoridad sobre todas las cosas creadas. Amén. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que existe fue hecho en Cristo. Visible, invisible, grande, pequeño. Todo fue hecho por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas. Antes de la fundación del mundo, decíamos, ahorita leía a nuestro hermano al compartir de la cena, Cristo ya estaba ahí. Ya estaba pensando en venir a rescatarnos. Antes de todas las cosas. En Él subsisten todas las cosas. Él sostiene, Él mantiene el mundo. ¿Sí? Aún su corazón, aún nuestro respirar cuando nos dormimos, hermano. A veces nosotros somos arrogantes y nos creemos mejores, pero si Dios quisiera, hermano, esta noche frena su corazón y sus planes de mañana se acabaron. Siempre vivimos pensando en el mañana como si nosotros pudiéramos de alguna forma controlarlo. Pero si Dios quisiera, Él lo puede hacer, hermano. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Él tiene la preeminencia en todo. Es supremo, ocupa el lugar más alto de todos. Cristo reconcilió todas las cosas. Nos reconcilió a nosotros con el Padre. Amén. Cristo hizo la paz mediante su muerte en la cruz. Y hay varias cosas más. Usted las puede leer. Esos versículos son increíbles. Uno los puede leer y releer y se le puede ir la vida, yo creo que meditando solamente en esos 5 versículos que les acabo de mencionar.
Entonces, en base a eso, en base a lo que Pablo les acaba de mencionar a los hermanos, ahora sí, él les va a pedir algo. Y ahí viene el capítulo 3. Él va a pasar un poco de lo doctrinal a lo práctico. Él ahora les dice que ellos están en Cristo, que han sido muertos y resucitados en Cristo. Tienen una posición nueva, una vida nueva, ¿sí? Y ahora, en base a eso, que era una forma en la que Pablo escribía, Pablo siempre mostraba de alguna manera nuestra decadencia muchas veces, como en Romanos, que nos deja sin argumento. Pablo exalta a Dios, nos dice lo que nosotros tenemos en Dios y confiamos en Cristo, y luego, después de que nos muestra eso, es que nos pide que hagamos algo. Y esa es más o menos la forma de escribir de Pablo. Amén. Entonces, ahora sí, vamos a los versículos que quiero que consideremos el día de hoy, hermanos. Colosenses 3, versículo 1 al 4. Dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Padre amado, Señor, ayúdanos en esta tarde, Señor. Ayuda al que está aquí enfrente, ayuda a tu iglesia, Señor, para que tu palabra pueda entrar en nuestros corazones, Señor, pueda ser entendida por la ayuda de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo espero que podamos comprender un poco mejor esto que Pablo nos acaba de pedir. Amén. Con estos versículos que vamos a estar considerando. Entonces vamos a ver nuestra unión con Cristo. Y mire cómo empieza el versículo. Si pues, es como una condición. Es como que algunas versiones dicen como entonces o en base a que sucedió esto, o si pues, ¿sí? En la programación, aprovechando que el tema laboral, en la programación hay unos temas que se llaman condicionales. Y una condición debe cumplirse para hacer determinada cosa, ¿sí? Entonces, la programación, uno escribe líneas de código, 1, 2, 3, 10,000, 20,000, 30,000 o 1,000,000 de líneas. Y hay veces que muchas de esas líneas dependen de una condición. Si usted es mayor de edad, entonces puede tal cosa. Si no, eso no va a pasar nunca. Eso que nosotros vamos a ver aquí, hermanos, solo va a pasar si sucede lo siguiente. Si pues habéis resucitado con Cristo. Pablo está hablando a la iglesia. Y aquí quiero ser un poco claro, hermano, porque si usted no ha resucitado con Cristo, por decirlo de alguna manera, usted debe mirar a Dios, porque aún no va a poder entrar, no va a poder entender de alguna manera, digamos, porque la condición no se ha cumplido en usted. Entonces Pablo habla a la iglesia, pero yo no quiero dejar por fuera de pronto a las personas que no han conocido, no han tenido una experiencia con el Señor de nacer de nuevo. Y quiero que de alguna manera entendamos lo que Pablo nos está diciendo para ir al conocimiento del Señor. Amén. Entonces esto implica una realidad para los creyentes, hermanos. Haber resucitado con Cristo, como decía ahorita nuestro hermano, tiene que ver con nuestra muerte cuando nosotros creemos en el Señor. Hermano, ¿cómo así? Sí, hermano. O sea, cuando nosotros creímos en Cristo, cuando el Espíritu de Dios vino sobre nosotros, es como si nosotros fuéramos transportados a la cruz y muriéramos allí con Cristo. Pero aparte de morir allí con Él, entonces también somos resucitados para nueva vida. Por eso la Biblia dice que todas las cosas son nuevas, mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí.
La vida que yo vivo después de haber creído en el Hijo de Dios es una vida nueva, pero no es una vida mía. Es una vida que Él ganó por mí y que yo ahora vivo en Él. Amén. Vamos a Romanos, que eso nos lo va a aclarar un poquito hablando acerca de esto de la muerte y la resurrección. Romanos 6, versículo 4 y 5, hermanos. Acompáñenme allí. Romanos 6, versículo 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, escuche, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Entonces fuimos muertos con Cristo cuando creímos en Él, pero también resucitamos con el Señor a una vida nueva, hermano. A una vida dada por Él, una vida donde el Señor nos, por decirlo así, nos equipa para vivirla. ¿Sí? Antes nosotros no podríamos vivir la vida en Cristo, pero una vez creemos en Él, Él cambia nuestra naturaleza, nuestros deseos, orienta nuestra mente hacia el cielo, nos provee su espíritu, nos da su palabra, nos da su iglesia, nos da infinidad de beneficios que nosotros antes no teníamos y no conocíamos para vivir esa vida nueva en Cristo. Amén. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿estamos viviendo conforme a esa vida nueva en Cristo? ¿Estamos echando mano de lo que Cristo nos dio a través de su muerte y su resurrección? A veces nosotros vivimos como niños, voy a ilustrarlo de esta manera. Alguna vez escuchaba que los niños que son adoptados, cuando ellos llegan a sus hogares nuevos, con sus padres nuevos, digamos, ellos son temerosos de tocar ciertas cosas en esos hogares. Es un patrón que se repite en esos niños que vienen de orfanatos y demás. Cuando los adoptas, ellos llegan como con miedo de tocar, además, así les digan que esos son sus juguetes, ellos se abstienen como de hacerlo, ese es tu cuarto, como que no lo creen de a mucho, ¿sí? A veces incluso tienden a guardar comida porque ellos han aguantado hambre, entonces ellos no saben si habrá para mañana. Cogen comida escondida porque si hacen esto en los orfanatos muchas veces los regañan o les pegan, entonces ellos se guardan la comidita. Entonces cuando ellos son adoptados muchas veces siguen manifestando ese tipo de conductas. Pero pasado un tiempo, hermanos, cuando sus padres muestran el amor por ellos, cuando verdaderamente ven el amor de sus padres hacia ellos, ellos finalmente aceptan eso y viven de una manera diferente. ¿Sí? Pueden relacionarse mejor con sus papás en amor y demás. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque así somos nosotros muchas veces. Hermano, Cristo nos ha dado todo, hermano. Nos ha dado su naturaleza misma en nosotros a través del nuevo nacimiento. Pero a veces nosotros vivimos como estos niños a veces en el orfanato, echando mano no de lo que Cristo nos proveyó, no de lo que hay en nuestro hogar nuevo, sino aún de lo que hay en el hogar viejo. A veces nosotros seguimos echando mano allá, yo toca guardar porque quizá de mañana, no, eso no es mío, eso no lo toque, eso no. Me hago entender, hermanos. Muchas veces vivimos así, no hemos entendido la posición que tenemos en Cristo, el beneficio que tenemos por la obra del Señor hecha en la cruz a favor de nosotros. Entonces Pablo le dice, si habéis resucitado, ¿sí? Si ustedes cumplen esto y habéis resucitado, entonces ahí viene el mandato. Dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese buscar implica una acción constante, es un imperativo, es un mandato, ¿sí? Es un accionar constantemente. Y eso muestra que hay una responsabilidad ahora en nosotros de buscar algo. Y el mandato no recae tanto sobre el buscar, sino sobre el objeto buscado, hermanos, que son las cosas de arriba, ¿sí?
Pablo le dice, hermano, si usted vive en Cristo, ahora usted tiene que hacer algo. Busque las cosas de arriba. Todo el tiempo. Todo el tiempo debe hacerlo. Y esas cosas de arriba tienen que ver con el reino de Dios y su justicia. En Mateo 6:33, ahí nosotros lo podemos leer. Vamos ahí un momentico, lo leemos rapidito. En Mateo 6:33. Creo que es que está, sí. El Señor viene como hablando de todas estas cosas por las que nosotros los hombres generalmente nos afanamos, por el día de mañana y demás, y todo esto, por el abrigo y todo esto, los tesoros. Y luego ahí en el 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces los cristianos que hemos sido resucitados en Cristo, debemos buscar primeramente algo, hermano. Algo que Pablo llama las cosas de arriba, que tienen que ver con el reino de Dios y su justicia. Entonces Dios quiere que nosotros reflejemos esas cosas. Y hermano, esas cosas Pablo se las pide a una iglesia de personas comunes y corrientes como nosotros. Esas cosas Pablo no se las está pidiendo a iluminados, a sacerdotes, no sé qué, vestidos de tal manera, a monjes, no, hermano. Si usted sigue leyendo la carta, usted se va a dar cuenta cuáles son esas cosas de arriba que Pablo les está pidiendo. Y se las está pidiendo a casadas, maridos, hijos, siervos, patrones, por decirlo así, a personas comunes y corrientes que se reunían en la iglesia ahí en Colosas. Amén. Y esas cosas de arriba, ahí más adelantico, ahí lo podemos leer un momentico, ahí en el 3:12, nosotros podemos leer algo de eso. 3:12. Dice que debemos vestirnos como escogidos de Dios, y miren las cosas de arriba. Como vestidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, hermano, esas cosas de arriba pudiéramos decir que no son nada más y nada menos que los frutos del Espíritu en nosotros. No es nada más y nada menos que el carácter de Cristo en nosotros. Eso es lo que nosotros debemos anhelar día con día, hermano. Esas cosas vienen dadas por el Espíritu de Dios. Esas cosas antes nosotros no las anhelábamos. Usted antes anhelaba eso que acabamos de leer, la benignidad, el amor, ¿cierto? ¿Cierto que no? Generalmente nosotros antes vivíamos una vida centrada en nosotros mismos, una vida orgullosa, una vida muchas veces de ira, una vida muchas veces, hermanos, lejos de Dios, ¿sí? Centrada en nosotros mismos. Pero entonces él ahora dice que nosotros debemos buscar esas cosas de arriba, y además dice algo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esas cosas provienen del trono mismo, hermano. Y allá está nuestro Señor Jesucristo. Allá nosotros debemos poner la mirada. Y no es como que Cristo está sentado allá sin hacer nada. Uno puede pensar como así que Cristo está sentado. Esa frase de Cristo está sentado, no voy a ir, pero en el Salmo 110, que creo que es el salmo más citado en el Nuevo Testamento, esto viene de ahí. Y esto refleja más un lugar de autoridad en nuestro Señor Jesucristo. Eso nos da a entender que Cristo tiene un lugar de autoridad que Él, digamos, obtuvo porque cumplió a cabalidad la voluntad del Padre. Todas las cosas han sido puestas bajo los pies de Cristo. Hizo una obra perfecta y Él fue exaltado. Y ahora Él gobierna desde su trono. Y Él está allí, hermano, en un lugar de autoridad, y nosotros como iglesia debemos reverenciar a nuestro Señor. Debemos honrar a nuestro Señor Jesucristo. Debemos buscar, hermanos, vivir una vida santa, una vida apartada del pecado, una vida que verdaderamente refleje que nosotros hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Ese debe ser nuestro propósito. Amén, hermanos. Entonces, a eso hace referencia que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Debemos rendirle honor al Señor. Y Él mismo, desde allá, desde ese trono, hermano, es quien nos provee para nosotros poder
llevar a cabo esas cosas. Se debe echar mano del trono de Cristo, por decirlo así, para poder cumplir esto que Pablo está pidiendo a los hermanos. Y este pasaje, hermano, usted lo lee y mire esto. Sí, pues haber resucitado con Cristo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la... Perdón, sí, pues haber resucitado con Cristo. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Porque habéis muertos y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo. Usted quita Cristo de ahí y no queda nada. Entonces, hermanos, debemos ir a Cristo, hermano. Debemos acudir al Señor, no es por nuestra fuerza, no es por nuestros medios. Nuestras fuerzas se van a acabar, hermano. Les decía al principio, ¿quién ya empezó con los propósitos de fin de año? Ojalá el Señor se los conceda, hermano, ojalá el Señor nos permita. Pero, hermano, si usted está confiando en sus fuerzas para llevar a cabo esas cosas que pueden ser buenas, hermano, sus fuerzas se van a acabar. Confíe en el Señor, deje de confiar en usted. No hay peor lugar para estar que estar en nosotros mismos, hermano. No hay peor persona en quien confiar que en nosotros mismos, hermano. No confíe en usted, confíe en el Señor. Amén. Sigue diciendo ahí el versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, ¿cierto? No en las de la tierra. Aquí nos dice algo más el hermano, ¿sí? Ahora hace como una contraposición, o sea, hay cosas arriba, pero hay cosas también acá en la tierra. Y él nos dice que debemos poner la mira. Ese poner la mira, esa palabra ahí es froneo, que quiere decir pensar. O sea, ustedes piensen en lo de arriba, no en lo de la tierra. Sí, nos está diciendo el hermano en el versículo 2. Entonces nosotros debemos pensar en las cosas del Señor, en lo que Él ha ganado, en lo que Él nos ha proveído para nosotros. Filipenses 4:8 lo dice. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo de buen nombre, en esto pensar, ¿cierto? En eso debemos pensar. Hermano, el Señor nos manda esto porque Él sabe que de esa manera es que nosotros vamos a ser transformados. Cuando ponemos nuestra mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Estaba leyendo algo curioso, escuche esto, que estuve por ahí curioseando. En Estados Unidos hicieron un estudio, una entidad que se llama el Centro de Conexión Bíblica, a más de 40,000 personas, entre un rango de edades de 10 a 80 años. Y se dieron cuenta de lo siguiente, hermanos, que si leen la Biblia, las personas que leen la Biblia una vez por semana o 2 veces, a veces nosotros venimos aquí, leemos los versículos que el hermano lee en la enseñanza y tapamos la Biblia y la guardamos y la volvemos a sacar dentro de 8 días cuando otra vez venimos para acá. Para ese tipo de personas, el efecto que la Biblia tiene en ellos es casi nulo. Casi nulo, o sea, casi se no ve transformación en esas personas. De 1 a 2 veces por semana. De 3 veces por semana, es como que hay alguito ahí, pero todavía no del todo. Pero escuche esto y es donde se pone interesante. Después de 4 veces por semana descubrieron lo siguiente. No es como que aumenta 1 o 2, sino 4 y ¡pum! Es como que la cosa se va para arriba. Escuche lo siguiente. Las personas que leen alrededor de 4 veces su Biblia por semana, la sensación de soledad disminuyó en ellos un 30%. La ira disminuyó en ellos en un 32%. La amargura, la amargura que se genera entre relaciones de esposos, esposas, hijos, padres, disminuyó un 40%. Temas de alcoholismo, hermano, un 57%. Sentimiento de estancamiento espiritual. ¿Ha batallado con eso? Cuando a veces usted hace, lee y siente como que está en el mismo lugar. Hermanos, 60%. Escuchen esto. Hombres más que todo. Temas relacionados con pornografía. Disminuyó en un 61%.
Y mire esto, el querer compartir la fe con otros aumentó un 200%. Y el querer hacer discípulos aumentó un 240%. Hermano, yo leía eso y decía, Señor, tremendo. Y a veces nosotros tenemos la Biblia por menos, hermano. La guardamos ahí y no la volvemos a tener. Miren lo tremendo de las cosas, lo tremendo de estar en la palabra, lo tremendo de estar pensando en el Señor, lo tremendo de estar meditando en Cristo, en lo que venimos hablando finalmente, en las cosas de arriba, que son reveladas a nosotros a través del Espíritu del Señor y a través de su palabra. Hermano, lo importante de estar en la Biblia, lo importante de acudir a ella. Y ahí viene la responsabilidad nuestra, o esto o esto. Debemos acudir al Señor, ¿sí? No en las de la tierra, dice él ahí. Entonces, hermano, esto refuerza lo que venimos hablando de dejar atrás las cosas pasadas. Las cosas de la tierra son temporales, son efímeras. Generan placer, reconocimiento humano, pero pasan. Leamos un momentico primera de Juan 2:16. Vamos a ese versículo para leerlo un poquito ahí. Va a caer agüita otra vez. Bueno, gracias al Señor. Escuche lo que dice Juan ahí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Eso es lo de la tierra, la vanagloria, los deseos de la carne, todo aquello que me hace vivir una vida centrada en el placer y en mis deleites. Eso no proviene de Dios, eso no proviene de arriba, eso proviene de aquí, de la tierra, hermano. Y tristemente esa es la forma de vivir de muchas personas. Viven para el aquí y para el ahora, solamente eso. No se preocupan por el mañana. Buscamos lo terrenal, ¿cierto? Esos son nuestros anhelos muchas veces, vivir para aquí, vivir para el ahora solamente. Nosotros pensamos en lo que amamos y buscamos aquello en lo que pensamos muchas veces. ¿Sí? Lo que usted piensa es lo que usted ama, y lo que usted ama es lo que muchas veces usted busca. ¿Sí? Pensando en esto, hermano, yo de verdad, yo a veces pienso, Señor, ¿por qué te fallamos? ¿Por qué pecamos, Señor? Si te conocemos, si entendemos que tú eres santo, nos has dado tu espíritu. Hermano, y leyendo un poco, yo creo que acerca de este asunto, llego un poco también como a la conclusión que han llegado algunos, hermanos, y muchas veces, ¿sabes por qué pienso que pecamos? Porque el pecado casi siempre trae un placer momentáneo, un placer o una gratificación momentánea y rápida, por decirlo así, ¿sí? Y hoy día nosotros vivimos en la sociedad de la inmediatez, todos ya. Por eso una empresa como Amazon ha tenido tanto éxito, porque usted le compra hoy y casi que hoy mismo le entregan su paquete en la puerta de la casa. Entonces nosotros muchas veces pecamos, hermano, fallamos al Señor porque el pecado es placentero y nos da una gratificación en este momento, ¿sí? Pero miren, eso a veces uno cae en el error, yo pienso, de decirle a una persona, mire, no peque porque, o no haga esto porque le va a pasar esto y esto y esto y esto. Y eso no, como que no afecta a la persona, ¿cierto? Como que no hace mella en su corazón. Y uno dice como, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? Y es por la gratificación que trae el pecado muchas veces aquí y ahora. Y es como que esa gratificación que trae el pecado anula las consecuencias futuras que ese pecado puede traer a mi vida. Entonces por eso me resulta fácil pecar en este momento. No pienso en el mañana, no pienso en mi vida con Cristo en gloria, ¿cierto? Sino pienso en el aquí y en el ahora y en el tener placer aquí y ahora. Y a veces también, muchas veces pecamos porque creemos que la vida cristiana, hermano, a veces algunas personas la ven como aburrida, ¿sí? Como que si yo me vuelvo cristiano es como renunciar a todos los placeres del mundo, digamos, por decirlo así. Escuche esto que decía un hermano, se llama Tim Chester. Pensamos que vivir en santidad es dejar de lado los placeres del pecado y vivir una vida digna y aburrida. Cambiemos este placer por este santo aburrimiento.
La santidad consiste en reconocer que los placeres del pecado son vacíos y temporales. Amén. Mientras que Dios nos invita a disfrutar de placeres magnificentes, verdaderos, plenos y ricos que duran para siempre. Amén, hermanos. Entonces, como que debemos quitar el placer momentáneo que ofrece el pecado por un placer mayor que nosotros vamos a tener o podemos empezar a disfrutar desde el aquí y ahora, porque Cristo nos lo ha proveído, hermano. Cuando usted sienta la necesidad de tener ese placer que el pecado le ofrece, acuérdese del placer mayor que usted tiene en Cristo y en la vida venidera. Amén, hermanos. Escuche esto, decía otro hermano. La única manera de vencer el poder del placer del pecado, el poder del placer que el pecado promete, es creyendo en la promesa de Dios de un placer superior. La victoria solo es posible cuando nuestras mentes son cautivadas y controladas por la belleza y la majestad del Señor resucitado y lo que tenemos en Él en los lugares celestiales. Un hermano que se llama Sandor. Esa es la forma en la que nosotros podemos batallar con el pecado, hermano. Podemos resistir al mundo. Y nosotros podemos hacer eso por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice Romanos. Transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Ven? Versículo 3, vamos a ir avanzando. Porque habéis muerto, dice ahí. Otra vez. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Volvemos a lo mismo, ¿cierto? Señalamos otra vez que morimos con Cristo cuando creímos en Él. Morimos a los placeres del mundo. Morimos a nosotros mismos, ¿sí? A la vieja naturaleza que teníamos, a los viejos deseos, aunque a veces querramos ir allí y escarbar en ellos y traerlos de vuelta, ¿cierto? Pablo dice que nosotros hemos muerto a eso, a esa vieja naturaleza, y no debemos volver allá. Y luego dice ahí, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escondida. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Vamos a tratar de entenderlo un poco. Que la vida está escondida con Cristo en Dios. Eso de alguna manera, bueno, esa vida que se habla ahí, de vida, es la vida zoe, que es la que proviene de Dios. Y esa palabra escondida es la palabra en griego cripto, donde nosotros hoy día usamos la palabra, no sé, de ahí viene, ahí se deriva, cripto es como esconder, ¿sí? Por ejemplo, ahí viene la criptografía, que es como escritura escondida, por decirlo de alguna forma. Hoy día todo este tema de las criptomonedas y demás funcionan de esta manera. Se encripta cierta información y para usted poder acceder a esa información, usted necesita tener como una llave. Si no, no hay forma de usted poder ver la información encriptada, ¿cierto? Entonces, para el mundo la vida en Cristo está escondida. No la pueden ver. Con ese tema de las criptomonedas que les digo, hay una que se llama Bitcoin, que posiblemente es la más famosa y la han escuchado. Pero si guardar Bitcoin, usted necesita una billetera virtual. Y esa billetera usted la abre una vez y la llave de acceso son 12 palabras, algunas veces más, algunas veces menos. Y para usted ver lo que está ahí, el saldo y poderlo sacar, usted no puede perder esas 12 palabras, porque las tiene que poner en el mismo orden, sin caracteres especiales, ni mayúscula, ni nada. Si usted pierde eso y ya ha pasado, usted no puede ir a reclamar a ningún lado, ni bancos, ni entidades de gobierno. Eso se perdió y no se puede hacer nada, porque está encriptado, no hay forma de desencriptarlo, no se puede volver a ver. Hermanos, les digo esto porque de alguna manera la vida en Cristo está encriptada para el mundo. El mundo no la puede ver. No la puede ver porque ellos no tienen la llave, hermano, que es el Espíritu de Dios en el ser humano. Hasta que usted no tenga el Espíritu de Dios morando en usted, usted no va a poder vivir la vida en Cristo. No va a poder, no lo intente. Va a desfallecer. Tal vez usted va a ser de alguna forma religioso, o tal vez usted se convierta en una secta, o tal vez lo que veíamos al principio, pero no va a poder vivir la vida verdadera que es en Cristo, porque está escondida. Amén. Entonces esa vida la vivimos nosotros por medio del Espíritu que Dios nos ha dado. Esa vida, hermano, también es seguridad. Estamos seguros, estamos protegidos en Cristo. Nada llega a nosotros sin que antes pase por Él. Entonces usted puede estar tranquilo y seguro de vivir la vida en el Señor.
Esa vida es la que nos da esperanza, hermano. Esa vida que vivimos en Él. Esa vida es la que muchas veces usted percibe en el cristiano, en la lucha más difícil, tal vez en la pérdida de un familiar cercano, esposa, incluso ante la muerte misma. Y usted puede ver al cristiano en paz. Tal vez llorando, tal vez con dolor en su corazón, pero el cristiano está en paz por esa vida que él vive en Cristo. Porque él tiene una esperanza futura, hermano. Porque él vive para su Señor y él confía en Él. Amén. Esa es la vida que tenemos, ¿sí? Escondida, revelada para nosotros, oculta para ellos. ¿No se alegra, hermano, de que usted pueda desencriptarla? Alégrese, hermano. El Señor se lo ha permitido. Amén. Y veamos ahí ya el último, la promesa de la manifestación en gloria. El último versículo para ir cerrando. Cuando a Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y eso tiene como dos aplicaciones, por decirlo así. Una mirando a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga, ¿cierto? Ya no va a venir como corderito, como vino hace casi 2000 años, que fue masacrado, humillado, maltratado por su pueblo. Esta segunda vez Cristo ya no va a venir así, hermano. Cristo va a venir como león rugiente y el mundo va a tener que reconocer por fin que hay un Dios en los cielos. Muchos hoy día pueden presumir de ser ateos, agnósticos y vivir una vida totalmente apartada de Dios sin tomarlo en cuenta en nada en sus vidas. Pero va a haber un día que el Hijo de Dios va a volver a esta tierra. Y ahí la vida se va a manifestar. Esa vida que nosotros hemos vivido va a ser manifiesta. Cuando Cristo en gloria se manifieste, nosotros seremos también, dice ahí, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Amén, hermano. Su vida va a ser manifiesta ahora en gloria con el Señor. Su cuerpo va a ser glorificado. Pero no quiere decir entonces, hermanos, que nosotros no podamos vivir esa vida aquí y ahora, ¿cierto? Eso, por decirlo así, es como la completación de nuestra salvación cuando el Señor venga. Ahí van a ser completas todas las cosas. Ahí nuestro cuerpo va a ser glorificado. Vamos a recibir al Señor. Los muertos en Cristo resucitarán, ¿cierto? Pero eso también tiene una aplicación aquí y ahora, hermano. Esa vida escondida fue manifestada en nosotros, como les decía, cuando el Espíritu de Dios llegó a morar en nosotros. Es por eso que la podemos vivir aquí y ahora. ¿Sí? Será manifiesta ya, serán abiertos los libros, pero eso no quiere decir que no la podamos vivir aquí, porque Pablo se lo pedía a los hermanos. Y eso también tiene una aplicación para nosotros. Esa vida es la que nos transforma día con día, hermanos. Cristo en nosotros. Esa vida, como les decía, es la que orienta nuestra mente, nuestros deseos, nuestros anhelos hacia el cielo. La vida que vivimos en Cristo. Esa vida ha sido manifestada. Será manifestada en la segunda venida del Señor, pero ha sido manifestada para ser vivida por la iglesia de Dios aquí y ahora. Entonces, hermanos, debemos vivir reflejando esa vida que Cristo ha proveído para nosotros. Hermano, ¿usted está procurando vivir esa vida? Dentro de los propósitos que usted incluyó este año, ¿está vivir una vida conforme a Cristo? ¿En Cristo? ¿O usted solamente pensó en lo terrenal para este año? El gimnasio y todo ese rollo. Hermano, yo espero que el Señor, no solamente este año, sino toda nuestra vida, nos siga ayudando, nos siga permitiendo seguir avanzando, seguir conociéndole, seguir reflejando el carácter de Cristo cada día más en nosotros, hermano. Que el mundo nos pueda ver y diga, ¿sabe qué? Ese es como diferente, ese tiene algo raro, así sea que nos digan raros, pero que vean algo en nosotros, hermano. Que reflejemos a Cristo con nuestro vivir.
Hermano, nuestra resurrección con Cristo nos llama a buscar y poner nuestra mente en lo eterno, hermanos. ¿Su anhelo está en las cosas eternas? ¿O usted está pensando solamente en el aquí y el ahora? Nuestra vida está segura en Cristo. Esperamos con gozo su manifestación en gloria. Usted anhela, usted está gozoso de saber que un día el Señor va a volver, que un día el mundo se va a enterar y va a tener que doblar sus rodillas y reconocer que Cristo es nuestro Salvador y Señor. ¿Usted anhela eso, hermano? ¿Usted se alegra por eso? Estamos viviendo como ciudadanos del cielo. Hermano, mire, la vida aquí, aunque parece larga, comparada con la eternidad, no es, yo creo que no llega ni a un segundo en un reloj de 24 horas. Y a veces nosotros nos enfrascamos en vivir solamente para el aquí y el ahora. Pero piensen eso, usted va a estar aquí, o vamos a estar aquí, no sé, 60, 70, 80 años. Y después de eso, ¿qué? ¿A qué dedicamos nuestra vida? A construir cosas aquí y ahora, como decía nuestro hermano Pablo cuando vino y enseñó a edificarnos, a edificar sobre heno, hojarasca. Hermano, todo eso que usted edifique aquí se va a quemar algún día. Se va a quemar. Pero todo lo que usted haga para la vida en Cristo, aquí, para la vida venidera, es para la eternidad, hermano. Vivamos para la eternidad que tenemos en Cristo. Amén, hermanos. Padre, te agradecemos, Señor, por la vida nueva que tenemos en Jesucristo. Gracias porque la has ganado para nosotros, Señor. Gracias porque nos la has manifestado, Señor. Y yo te pido que nos ayudes a vivir esa vida que tú has ganado para nosotros. Que reflejemos el carácter de Cristo con nuestro vivir. Que anhelemos, Señor, vivir para ti aquí y ahora, Señor. Que nos apartemos de los deleites, del placer que este mundo ofrece, que nos deja vacíos, que nos deja siempre sedientos, que nos deja con dolor, Señor, que rompe relaciones, que hace que todas las cosas, Señor, traigan dolor, tristeza. Yo te pido que nos apartes de eso y nos permitas vivir una vida reflejando a Jesucristo, reflejando esos frutos del Espíritu, esa paz, ese gozo, esa benignidad que tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Ya te pido que te reflejemos a ti, que el mundo pueda ver en nosotros que hemos sido muertos y resucitados con la persona de Jesús. Padre, ayúdanos a ceder a nuestros anhelos, ayúdanos a ceder y a dejar de confiar tanto en nosotros mismos, Señor. Permite que vayamos a tu trono, que podamos, Señor, echar mano de lo que tú nos has dado, de lo que tú has ganado, Señor, para nosotros. Padre, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.